Buenos días, nosotros somos el grupo 2 de cerámicos, estamos conformados por Sebastián Arango, Nicolás Santa Cruz y yo, Santiago Lozano. Y les vamos a presentar el estudio sobre la fabricación de espumas cerámicas por el método de réplica y sus aplicaciones. Nuestra agenda será primero objetivo, segundo introducción, seguido de geometrías obtenidas, productos y aplicaciones, después técnica y parámetros de procesamiento, implementación de espumas cerámicas fabricadas por el método de réplica en quemadores de combustible y por último la aplicación innovadora en Colombia. Nuestro objetivo es, lo leeré puntualmente, estudiar el método de réplica para la fabricación de espumas cerámicas con el fin de hallar aplicaciones específicas que permitan realizar una propuesta de innovación en la industria colombiana. Para la introducción tenemos que el método de réplica fue desarrollado a comienzos de los años 60, aunque empezó con su auge a comienzos de los años 90. Su objetivo principal es obtener espumas cerámicas a partir de la impregnación de espumas poliméricas. Para la realización de este método se debe llevar a cabo la preparación de una suspensión cerámica producida de polvos cerámicos, agua y aditivos como ligante y dispersante, y una caracterización de esta para asegurarse de que es adecuada para el procedimiento. Esto seguido por el proceso de conformación, donde se impregna la espuma polimérica en la suspensión, lo cual es seguido por un proceso de soplado y finalmente se realiza un proceso térmico que consiste en un secado lento, en la eliminación térmica de los aditivos y la sinterización. Se realizó un estudio anteriormente, el cual indica que estas espumas pueden incrementar la eficiencia de combustión en los quemadores de combustible, como lo son los hornos, puesto que permiten una recirculación del calor, lo cual evita combustiones incompletas y logra que la llama y el calor sean distribuidos más homogéneamente por el medio poroso. Se realizó un estudio sobre una aplicación específica de las espumas cerámicas. Encontramos que estas pueden incrementar la eficiencia de combustión en quemadores de combustible, como los hornos domésticos. Esto pues permiten una recirculación del calor, lo cual evita combustiones incompletas y logra que la llama y el calor sean distribuidos más homogéneamente por el medio poroso. Esto también disminuye las emisiones de subproductos nocivos para el ambiente, como lo son los gases NOx. La figura 1 muestra dos tipos de quemadores porosos, de una zona y de dos zonas. En ambos casos, el propósito del medio poroso es lograr que haya una redistribución homogénea de calor. Para el caso de los quemadores de una sola zona, el precalentamiento y la combustión ocurren en una sola espuma, mientras que en los de dos zonas, estos consisten en dos materiales diferentes. Esto incrementa la eficiencia del quemador, pues cada espuma se adecua para cumplir mejor las funciones de cada zona, que son precalentar el aire recirculado para mandarlo a la siguiente zona y la combustión en sí. Una posible innovación usando las espumas cerámicas se da en la actual Colombia, donde la industria del tabaco ocupa una parte importante en la economía colombiana, ya que genera empleo a mano de obra calificada y no calificada. Sin embargo, han venido surgiendo problemáticas que se han visto reflejadas en problemas de costo en el proceso del curado del tabaco. Esto se deriva a la baja eficiencia de los hornos utilizados y por ende a la mayor cantidad de combustible necesario, lo que trae como consecuencia un aumento en el costo. Una posible solución a esta problemática es la implementación de quemadores porosos cerámicos, ya que estos mejoran la eficiencia en el uso del combustible. A continuación, se hablarán acerca de las geometrías obtenidas, los productos y las aplicaciones. Las espumas cerámicas tienen como principal característica una alta porosidad, la cual se encuentra entre el 20 y el 95%. En el caso de los cerámicos de ingeniería, la naturaleza de la porosidad de las espumas cerámicas es dependiente de las rutas de manufactura escogida y de los parámetros de cada proceso. Estas se clasifican en base al tamaño de poro y existen categorías como microporosos, que son menores a 2 nanómetros, mesoporosos, que están entre 2 y 50 nanómetros, y macroporosos, que son ya mayores a 50 nanómetros. En el caso de las espumas cerámicas fabricadas por réplica, estas estructuras porosas tienen celda abierta, es decir, que tienen bordes unidos y sólidos unos con otros, y son de cara abierta, al contrario
de celda cerrada, en las cuales las caras están unidas con los bordes. Esto permite que haya la posibilidad de flujo de materia a través de ellas, y esto nos abre paso a diferentes aplicaciones que podemos utilizar. En la figura 2 se puede apreciar una estructura de celda abierta y en la figura 3 una estructura de celda cerrada. Adicionalmente, es posible tener un alto control sobre el tamaño de las celdas de la espuma cerámica por medio del método de réplica. Esto es porque, como lo dice su nombre, replica las características de la espuma polimérica y las refleja en la espuma cerámica. Esto quiere decir que podemos cambiar las porosidades de la espuma polimérica y estas se van a ver replicadas en la espuma cerámica. Como se puede ver en la figura 4 y 5 tenemos fotografías de espumas cerámicas de alúmina y de carburo de silicio con diferentes porosidades. De izquierda se ve unas porosidades más grandes y a la derecha se ven porosidades más pequeñas. Las espumas cerámicas, por su estructura porosa, tienen aplicaciones como aislantes térmicas, absorción del sonido, atenuación de las vibraciones, almacenamiento de energía y filtración de fluidos. También las espumas cerámicas tienen beneficios sobre los otros materiales debido a su capacidad de soportar ambientes agresivos como son las altas durezas, la resistencia a la corrosión, al choque térmico, a resistencia a la compresión y a las altas temperaturas de fusión. A continuación hablaremos acerca de la técnica y los parámetros de procesamiento. Como se puede apreciar en la figura 6, el método de réplica consta de 4 grandes etapas, las cuales son la preparación de la suspensión cerámica mediante el polvo cerámico y los aditivos, la impregnación de la suspensión en la espuma polimérica, la extracción del exceso de suspensión de la espuma polimérica y el ciclo térmico que tiene el secado de la espuma, la eliminación de aditivos y la sinterización. En la siguiente tabla se muestran las materias primas y equipos necesarios para realizar el proceso mencionado, junto en la etapa en la que se utilizan. Como primer paso tenemos la preparación de la suspensión cerámica. Para este proceso se requerirán las siguientes materias primas: el polvo cerámico, que en nuestro caso será el polvo de alúmina o el polvo de carburo de silicio, agua destilada, dispersante y ligante. El primer paso sería pesar la alúmina. Después se debe pesar el ligante y adicionar 25 gramos de agua destilada, y posteriormente se debe pesar el dispersante y agregar el agua restante. Para mezclar los componentes, primero se tiene que introducir la alúmina en el molino de bolas planetario, después el ligante y finalmente el dispersante. Y todos estos componentes se deben mezclar durante 5 minutos. Es necesario realizar una caracterización de la suspensión cerámica para asegurarse que tiene las propiedades adecuadas. Esto puesto que de lo contrario, de ser muy viscosa, podría no ser homogénea y dificultar la impregnación en la espuma. Y de no ser lo suficientemente viscosa, podría no impregnarse en la espuma. Las siguientes ecuaciones permiten encontrar valores de velocidad de corte, esfuerzo cortante y viscosidad. Para el caso específico de caracterización realizado en la universidad, se utilizaron los valores de Rb igual a 3,18 milímetros, Rc es igual a 23,08 milímetros y L es igual a 31,27 milímetros. En la figura 7 se muestran los resultados de un análisis reológico realizado sobre las suspensiones de alúmina, las cuales representan el resultado apropiado para la caracterización reológica de la suspensión cerámica. El siguiente paso es la impregnación de la espuma de PU. Esta se debe comprimir en los dedos y después se debe introducir en la suspensión cerámica para dejar de comprimir. Así se absorberá la mayor cantidad de suspensión cerámica. Después se debe sacar de la suspensión, girarlo 90 grados, comprimir y volver a ingresar en la suspensión cerámica.
y hay que hacer este paso 3 veces. Después se tiene que extraer el exceso de suspensión en la espuma. Para esto se utilizará una calandra, en donde se ingresará la espuma entre dos rodillos y estos se deberán retirar el exceso de suspensión. Una vez sale de los rodillos, se deberá girar 90 grados para volverlo a ingresar en la calandra. Y hay que hacer este paso 3 veces. Después, como último paso, se debe realizar el ciclo térmico. En este proceso se deberá introducir las espumas poliméricas en un horno. Debe calentarse a una tasa de 0,5 grados el minuto hasta una temperatura de 450 grados, donde se deberá mantener durante 1 hora. Aquí es donde se empieza a quemar el polímero y los aditivos. Posteriormente se debe incrementar la tasa de calentamiento hasta 5 grados el minuto y parar hasta llegar a una temperatura de 1550 grados, donde se deberá mantener durante 1 hora. Aquí ya empieza a ocurrir la sinterización. Finalmente, se debe enfriar a una tasa de entre 7 y 9 grados el minuto hasta llegar a temperatura ambiente. Una vez se obtiene la espuma cerámica final, es conveniente realizar una caracterización de esta misma para identificar tanto su composición química como su estructura y sus propiedades mecánicas. También para obtener valores de las dimensiones de las celdas. Esto es posible llevarlo a cabo en un microscopio electrónico de barrido, el cual permite realizar fotografías detalladas de los poros. También para realizar una caracterización completa, se deberá llevar a cabo mediciones de la longitud de la celda, la longitud de los struts, el diámetro de estas y las mediciones de los espacios que se forman dentro de ellas. En la figura 10 y 11 se puede apreciar fotografías tomadas por microscopía electrónica de barrido para determinar las dimensiones mencionadas anteriormente en espumas cerámicas de circonio. A continuación, abordaremos el tema de la implementación de espumas cerámicas fabricadas por el método de réplica en quemadores de combustible. El proceso de quema de combustible, que es utilizado ampliamente en el mundo, incurre en altos niveles de polución en el ambiente, debido parcialmente a ineficiencias en el proceso de combustión. Entre los gases tóxicos producidos se encuentran los gases NOx, los cuales son causados por una combustión incompleta. Al implementar materiales porosos, como lo son las espumas cerámicas, en estos quemadores, esto causa un incremento en la eficiencia del proceso, no solo por una mejor utilización de la energía que se tiene, sino también porque disminuye las emisiones de los gases mencionados. En un quemador poroso, la combustión ocurre dentro de las celdas del material. Esto hace que haya una recirculación de calor desde los productos, los cuales se encuentran a una alta temperatura, hasta la carga que aún no ha sido quemada. Esto permite una mayor eficiencia en la quema del combustible. Además, permite que se trabaje con temperaturas más bajas, lo cual disminuye las emisiones de los gases NOx. La utilización de materiales cerámicos permite que se puedan manejar altas temperaturas. También la utilización de una geometría porosa permite la recirculación del calor. Para esta aplicación se busca tener un tamaño de poro controlado, puesto que cada una de las zonas debe ser de diferentes tamaños. El método de réplica permite que se pueda controlar con precisión el tamaño de los poros de la espuma, debido a que estos son dependientes de las espumas poliméricas. Adicionalmente, para que haya una efectiva circulación de calor a través del medio poroso, este debe ser de celdas abiertas. El método de réplica es el único que permite realizar este tipo de celdas. Usualmente se construye el quemador con dos materiales diferentes. Esto se hace con el fin de obtener un mayor control sobre la estabilización de la llama. Así se crean dos zonas llamadas zona de combustión y zona de precalentamiento. La figura 12 muestra un esquema del quemador poroso en dos zonas. El funcionamiento de este montaje es que se transmite calor por radiación y convección desde la zona de combustión hasta la zona de precalentamiento, lo cual incrementa su temperatura. Esto hace que haya una transferencia de calor por convección hacia la carga de combustible y aire, el cual se transmite a la zona de combustión y se quema mucho más eficientemente que en los quemadores convencionales. La zona de combustión debe estar hecha de un material que tenga mayores tamaños en los poros
alta radiación térmica y características de combustión. El material implementado para la zona de precalentamiento debe tener menores capacidades de conducción térmica y menor tamaño de poros. Esto con el fin de que se evite combustión indeseada. Estudios han demostrado que el porcentaje de porosidad disminuye a medida que se incrementa la temperatura de sinterización. Esto se debe a que a una mayor temperatura de sinterización ocurre una densificación del material, lo cual incrementa su densidad relativa. En la figura 13 se muestra el porcentaje de porosidad en relación con esta temperatura. Se puede ver que es posible controlar la porosidad y subsecuentemente el tamaño del poro por medio de la variación en la temperatura de sinterización, obteniendo ecuaciones para las diferentes secciones de la curva mostrada por medio del método de punto pendiente. En cuanto a la selección del material, se debe tener en cuenta las propiedades termofísicas de este. Esto pues la combustión debe ser estudiada por principios de dinámica de fluidos, combustión y transferencia de calor. La estabilización de la llama se basa en el número de Peclet. En este caso, el número de Peclet permite evaluar cuantitativamente la relación entre la difusividad térmica y la velocidad de flujo, para un equilibrio entre la temperatura de combustión y la velocidad. Para la zona de precalentamiento se busca un material con un número de Peclet menor al valor crítico, para evitar el reflujo de llama. Además, este debe tener un alto coeficiente de extinción radiativa, baja conducción térmica y bajo coeficiente de transferencia de calor. Por otro lado, para la zona de combustión se busca un material que tenga un número de Peclet que sea mayor al valor crítico, para que así haya una combustión estable en las celdas. Este debe tener un coeficiente intermedio de extinción radiativa, alta conductividad y un coeficiente de transferencia de calor alto. Asimismo, se busca que las espumas cerámicas tengan propiedades mecánicas decentes. La relación entre porosidad y temperatura de sinterización tiene una relación con la resistencia a la compresión de las espumas. En la figura 14 se ve que a medida que se incrementa la temperatura de sinterización, la resistencia a la compresión incrementa. Sin embargo, esto significa que hay una relación inversa entre la resistencia a la compresión y la porosidad, la cual se debe tener en cuenta en la fabricación de las espumas pertenecientes a cada una de las zonas. Por esto es necesario llegar a un punto en el que ni la porosidad ni la resistencia sean afectadas por la otra en el ciclo térmico. Se determinó que la alúmina es el material adecuado para las espumas utilizadas en la zona de precalentamiento, debido a sus propiedades refractarias. Para la zona de combustión, se determinó que el carburo de silicio es adecuado debido a sus características de transferencia térmica, que permiten mejor transferencia de calor. De esta manera se encuentra una oportunidad para estudiar la posibilidad de implementar hornos con quemadores porosos cerámicos que permitan incrementar la eficiencia en la utilización de combustible en el proceso de curado del tabaco en Colombia. Teniendo en cuenta lo estudiado anteriormente, se llevará a cabo una propuesta sobre la implementación de quemadores porosos fabricados por medio de réplica en hornos utilizados para la curación del tabaco. En Colombia, la industria del tabaco constituye una porción muy importante en el mercado nacional. Se generan alrededor de 2.000 empleos en fábricas y 3.000 empleos en los centros de acopio y procesamiento. Además de esto, a cerca de 12.000 agricultores son beneficiados anualmente. Sin embargo, existen problemáticas relacionadas al proceso de post cosecha del tabaco, las cuales generan pérdidas económicas significativas. Una de las destacadas está relacionada con el alto costo del combustible, el cual es utilizado para los hornos que se implementan en el proceso de curado. En este proceso de curación del tabaco se eliminan las humedades presentes en la hoja, desde un 90% hasta alrededor del 15%. En esta fase se han hallado problemas en la construcción de hornos, en el uso del combustible y en el proceso del curado. Estos problemas bajan la calidad del producto final, por lo que disminuyen su posible valor. Para este caso, nosotros proponemos entonces la fabricación de quemadores porosos por el método de réplica, de la manera descrita anteriormente, buscando que se tengan espumas de dos zonas para los casos donde se tiene un mayor presupuesto y espumas de una zona para los casos de menor presupuesto. Esto para disminuir los gastos. Y se selecciona como el candidato más llamativo para cumplir los requerimientos de la industria colombiana, la alúmina, por su bajo precio y por su posible adecuación para esta aplicación. En cuanto al montaje del horno que se va a utilizar, se plantea uno como el visto en la imagen, pero haciendo un reemplazo en las hornillas convencionales por los quemadores porosos fabricados.
Dado este montaje, se espera que este nuevo quemador sea capaz de quemar el combustible más eficientemente para que al ser distribuido por los intercambiadores de calor, este necesite de menor combustible para hacer una mejor transferencia de calor.